días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar, un encuentro al que hemos llamado el día después, cambios en el sector inmobiliario tras la pandemia. Lo que hemos aprendido de esta crisis y las oportunidades que tenemos por delante. Vamos a conversar sobre la crisis, como bien dice el título, oportunidades que tanto los empresarios como los inversionistas inmobiliarios debemos aprovechar de cara al futuro. Sabemos que la actividad económica está muy restringida, conocemos recién los números de abril con una caída del IMASEC de 14,1% en comparación con el mismo mes del año anterior, y equivale a la mayor caída que registra el IMASEC desde que comenzó a ser publicado el año 86, cifras muy similares a las vistas en la crisis de 82-83. El mercado inmobiliario también ha sufrido los efectos de esta crisis, una crisis que venimos arrastrando desde el estallido social de octubre de 2019 y que ha impactado ventas, precios y ciertamente el desarrollo de proyectos. Sin embargo, a pesar de lo compleja que es la situación, pareciera haber luz al final del túnel. Sabemos por la experiencia pasada que después de la tormenta viene la calma, y lo importante es detectar el aprendizaje, reconocer las oportunidades y ser capaces de adaptarnos a los nuevos escenarios. Para ponernos en contexto y conocer la evolución que ha experimentado el sector en términos de venta, oferta y demanda, permisos de edificación, precios y otros tópicos relacionados con el rubro inmobiliario, hemos invitado a exponer a Javier Hurtado, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, de quien estoy seguro ustedes conocen, pues tiene una larga e importante trayectoria en esta industria. Muchas gracias, Javier, por aceptar esta invitación. Posteriormente, haremos una mesa redonda, conversación, en la que además de Javier participarán Alfredo Palomino, gerente de arquitectura de Inmobiliaria Fundamenta, actor líder del mercado en vivienda en altura. Bienvenido, Alfredo, y muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. Y Teonesto Campos, director general de Campos de Chile, una empresa de capitales españoles que ha construido más de 3 millones de metros cuadrados en bodegas. Buenos días, Teo, y gracias también por estar aquí con nosotros. Juntos conversaremos sobre la situación actual de la industria y los cambios que vienen en materia de inversión, precios, tecnología, innovación, tendencias y proyectos, tanto residenciales como industriales y comerciales. Comencemos entonces y dejo con ustedes a Javier Hurtado. Ahora sí, buenos días a todos. Es un gusto estar acá con ustedes para poder contarles un poco qué es lo que estamos mirando nosotros en el sector industrial, en el sector general de construcción, tanto la parte inmobiliaria como algo voy a tocar respecto a construcción en general, y ver en el fondo aquí cuáles han sido los efectos y qué es lo que estamos mirando para adelante, las oportunidades, los riesgos, las oportunidades que nos depara, digamos, esta crisis, digamos, esta crisis que estamos viviendo. Para eso voy a compartir una pantalla con una presentación. ¿Ya? Déjenme ponerla. Avisen ustedes si se colocó bien. ¿Se ve la pantalla? Se ve bien, Javier, pero hay que proyectar completo. Proyectar completo, perfecto. Muchas gracias. Ahí. Bueno, la idea es contar las perspectivas entonces del mercado, de la construcción y el desempeño de este mercado. Y para partir un poco, decir ciertamente que la crisis, las crisis que hemos visto, la primera la social, luego la sanitaria, han ido básicamente profundizando la contracción del mercado, y eso ha sido bastante fuerte, digamos, en este sector. Si uno mira la venta inmobiliaria en general, todavía no va a tocar números. Este gráfico lo que muestra básicamente es cómo veníamos en los últimos años en cuanto a venta inmobiliaria, de departamentos y casas, lo que vivienda en general. Y vemos ahí un gran salto el año 2015,
principios del 2016, digamos, una caída que tuvo que ver principalmente, como ustedes recordarán, con la incorporación del IVA en el precio de venta de la vivienda. Eso trajo una contracción importante cuando se empezó a aplicar el IVA, y después de ahí empezamos a recuperar la actividad hasta, yo diría, 2018, que quizás los picos posteriores, y 2019, digamos, razonablemente dentro de las estimaciones normales de crecimiento del sector, digamos. Ahora, claramente, viene octubre, digamos, y ahí ven ustedes el efecto de estallido social, cómo cae la venta, y después sube un poquito en el febrero, y otra vez marzo, bueno, y abril empieza a caer otra vez la venta de vivienda en general. Si uno mira el efecto durante el primer trimestre del 2020, se observó una caída anual de venta del 47%, ¿ya? La peor caída desde la crisis asiática, ¿ya? Una caída muy fuerte, 47% en las ventas. Ahora, más en departamentos que en casas, 56% en departamentos y 14% en casas. Ahora, si le agregamos eso, el dato de las ventas de abril, ya en abril cayó un 66,4%, por lo que hace que el acumulado del primer cuatrimestre una caída de venta del 52% en el mercado inmobiliario, o sea, es un mercado que cayó fuertemente, ¿ya? Si uno analiza ahora los montos transados, lo mismo, en UF, digamos, la venta en UF cayó un 45% el primer trimestre, principalmente departamentos, como se ve ahí, y si uno mira claramente lo que está pasando hoy día, el primer cuatrimestre, la caída alcanza el 52% en montos transados, digamos, de viviendas. O sea, son caídas bastante importantes, ¿ya? Otro dato que siempre es importante mirar cuando lo está viendo en un momento complejo, digamos, son los desistimientos. Y efectivamente, lo que hemos visto es que ya en marzo, digamos, subieron bastante fuerte los desistimientos, 20% unidades emitidas en marzo. Y si miramos ya al mes de abril, esto sube un 33%, o sea, ciertamente eso es bastante fuerte, digamos, para las empresas. Y otro dato que es importante, por eso quiero bajar los datos, es que el inicio de nuevas obras, o sea, cuántos proyectos empiezan a entrar, digamos, a la oferta, ¿ya? Ha sido muy bajo, digamos, y esto es una caída respecto del primer trimestre del 2019 de un 85,6%. Han entrado unos pocos más en lo que es vivienda DS19, que vivienda también social, con lo cual la caída acumulada a abril exactamente sí, es de un 74%. O sea, un poquito mejoró porque entraron algunos proyectos de DS19. O sea, claramente si uno mira, todas estas cifras que le he dado son cifras muy importantes en cuanto a caídas o desistimientos o ingresos a nuevos proyectos, ¿ya? Y eso van a configurar de alguna forma lo que pasa en el futuro, que va a tocarlo después, ¿ya? En cuanto a los precios de la vivienda, y acá la primera señal interesante que uno ve, o rara que uno podría ver, es que si bien estamos viendo caídas impresionantes en la demanda, ¿ya? Estamos viendo que los precios, al menos a marzo, todavía se mantienen, si hubieran caído su crecimiento, se mantienen creciendo todavía a una variación promedio del 5,6% anual, si uno compara año con año. O sea, uno debería ver cuando hay una caída fundamental de la demanda, uno debería haber oferta constante, como queramos mirarlo, una caída importante en los precios, pero la verdad que no se ha reflejado esa caída importante en general. Puede que en algunos sectores en particular, donde pueden estar más sobreofertados, lo que sea, haya algunas caídas de precios, pero en general en el promedio ha subido hasta el primer trimestre un 5,6, y si uno mira el primer cuatrimestre, o sea, si miramos los precios del primer cuatrimestre, todavía recién están cayendo un 1%, pero en departamentos siguen creciendo un 1,8% en promedio. O sea, claramente una caída tan relevante de la demanda todavía ha afectado muy poco el nivel de precio, y vamos a ver por qué esas cosas pasan, ¿no? Acá un poco estoy mostrando por algunas macrocomunas, digamos, básicamente ha caído más fuerte los precios, o han caído de frentón en las zonas norponiente y nororiente, en departamentos, la zona sur y la zona Santiago Centro, si bien cayó la velocidad, digamos, o sea, sigue siendo positiva la tasa de crecimiento de los precios. Bueno, son las casas en el gráfico al lado, ¿ya? Ahora, ciertamente, como cae la demanda, la velocidad de venta ha caído notablemente. O sea, la verdad es que estamos hablando en promedio, en departamento, un 45 meses para agotar stock, y en casa probablemente 15, lo cual da un promedio de 35, ¿ya?
Eso es alto. O sea, cuando estamos en el gráfico que está a la derecha, muestra un poco los puntos de equilibrio, las barras azules, digamos, las líneas azules, y la línea roja que muestra un poco la velocidad. Vemos que estamos bastante fuera del equilibrio. O sea, claramente estamos vendiendo mucho más lento, digamos, de lo que uno querría, digamos, ¿ya? Eso muestra ese gráfico. Ahora, cuando uno ve las caídas, caen en todos los tramos de precio. Eso es bien importante decir que las caídas de venta han sido en todos los tramos, pero si uno analiza qué tramos se concentran más fuerte las caídas de venta, y ahí empezamos a ver un problema más de fondo del mercado nacional, es que estas caídas de venta se concentran más fuertemente en los tramos bajo 3.000 UF, voy a llamarlo así en general. Si bien todos tienen caídas, pero las fuertes, sobre el 50% en general, están en esos tramos, o sea, hasta el tramo de bajo 2.000, 51, bajo 3.000, 42% caída, y después nos estamos más en 6.000 y 8.000 que cae un poquito, pero son tramos muy menos significativos en cuanto a cantidad a volumen de venta, digamos. Pero claramente las viviendas más baratas, voy a llamarlo así, han caído mucho más fuerte. Y la composición, que está en el gráfico a la derecha, uno ve ciertamente ahí hay un cambio importante en el mercado en los últimos, harto tiempo, los últimos años, que efectivamente las viviendas de mayor valor, o sea, de 3.000 UF para arriba, de precio, han ido ganando espacio de mercado a costa de que las viviendas bajo, voy a llamar 1.500 UF, bajo 2.000 UF, han ido cayendo fuertemente en su participación de mercado. Ahí eso es un problema complejo que vamos a ver más adelante de los riesgos, porque efectivamente la vivienda se está haciendo más inaccesible a muchos sectores de la sociedad, producto de que efectivamente ya las viviendas más baratas, que podían ser más relativas a estos sectores económicos, están cada vez siendo más escasas, digamos, y se está concentrando en mercados de viviendas más altos. Eso es histórico y en esta crisis se ha estabilizado un poco en los últimos meses, pero ha pasado un poco lo mismo, ¿ya? Si uno mira, en casas pasa un poco lo mismo, digamos, en casas bajo, la casa entre 1.500 y 2.000 UF cae un 53%, las casas menores menos, porque ahí están las casas de subsidio en general, de F19 y otros de esas, digamos, ¿ya? Entre 2.000 y 3.000 cae un 6%, y ahí para arriba, bueno, ya estamos muy altos, 8.000 hacia arriba caen un 77%, y 47 más de 10.000. Y la composición es más, la participación por tramos de precio ha sido mucho más variable, digamos, en los últimos tiempos. Entrando muy fuerte la línea azul que se abajo en el gráfico, que han sido las viviendas del DS19, que ha sido un programa bastante exitoso en cuanto a números, que son programas con un subsidio parcial de las viviendas, y que eso ha ido creciendo puntualmente en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahora, que acá hay un tema importante para efectos de esta presentación es qué pasa con los inversionistas. Y uno ve cuando ve esta caída en este gráfico, ve la línea, la parte azul y la parte naranja del gráfico, ve que a partir de septiembre, de octubre, digamos, una caída importante la sufren los inversionistas. Si bien cae todo el mercado, pero la participación de inversionistas cae bastante más fuerte que lo que venía hasta septiembre. Y si uno mira cuánto es eso, y lo trata de componer por inversionistas personas, que son las personas que se compran 1 o 2 departamentos adicionales, digamos, o un pequeño inversionista que puede tener, no sé, hasta 5 departamentos, un mediano que tendrá hasta un poquito más, y un inversionista grande que tiene hasta edificios completos en arriendo, vemos que las caídas son bastante importantes. O sea, los grandes inversionistas en general han caído, han desaparecido un poco el mercado, digamos, una caída del 72% en ese segmento, digamos, y todos los inversionistas caen puntualmente, digamos. O sea, claramente ahí hay un efecto importante que estamos viendo justamente en nuestra actividad. Y esto primero parte por la crisis social. O sea, yo creo que ahí parte fuertemente la caída de inversionistas. Ahora se ha mantenido, pero partió un poco ahí la caída, y eso tiene que ver un poco con las expectativas de cambio y otras cosas que estábamos discutiendo, digamos, en ese momento, que hacen que claramente la persona que está invirtiendo a largo plazo, digamos, le importa mucho la estabilidad, le importa mucho el sistema tributario, le importa mucho la legislación futura, y cuando eso está en juego, obviamente se contrae, ¿ya? Eso pasa por la inversión. Y estas caídas, bueno, las caídas están. La venta por comuna ha caído en todas las comunas, no quiero entrar en detalle, ha caído fuertemente en todas las comunas, algunas muy importantemente, las Condes, 71%, o sea, hay varias que han caído notablemente, ¿ya? Lo mismo acá, antes de la crisis, después, antes del COVID y después del COVID, digamos, crisis social y crisis COVID, ahí se ven las diferencias de caída, o sea, son impresionantes, digamos. Y quizás lo importante acá es ver el contexto, que si vienen caídas además de importantes, no nos olvidemos que desde 2017, hemos estado viendo una caída importante
ya en la oferta. ¿Ya? Eso es un tema no menor, porque en realidad si uno tendría que preguntarse por qué la oferta ha ido cayendo tan fuertemente desde el año 2017 a la fecha. Bueno, y últimamente, obviamente, con los efectos últimos, también se producen caídas en la oferta, digamos, importantes, ya por la no entrada en nuevos proyectos o incluso por la detención de proyectos. Y si uno mira la oferta, además, la composición de la oferta, claramente ve que los segmentos más, yo diría, bajo 2.000 UF o bajo 3.000 UF han caído bajo 2.000 muy fuertemente respecto a los segmentos de viviendas más caras. ¿Ya? Y eso, sobre todo en departamentos, también se ven casas, puntualmente las casas bajo 3.000 han caído en su representación, y la oferta de casas de mayor precio ha subido un poco, ha mejorado su participación en el tiempo. ¿Ya? Y uno ve que los tramos de precios más bajos, entre 2.000 y 4.000, ya, los tramos de precios más bajos han perdido, tienen mínimos históricos de participación, digamos, de mercado. Y acá hay un tema importante, porque cae esta oferta, ¿ya? Y claramente, cuando uno ve que una oferta está cayendo y la demanda cayendo, bueno, ciertamente si las velocidades son parecidas, eso puede que no tenga un efecto tan importante en los precios, que es lo que quizás estamos viendo hoy día, que en realidad los precios, ¿por qué no caen tanto puntualmente ante caídas de demanda muy grandes? Es porque la oferta ha venido cayendo fuertemente también. O sea, al final, y además la composición de la oferta es cada vez menos viviendas terminadas. O sea, ahora último, puntualmente pueden haber un poco más de viviendas terminadas, la oferta en general es en verde, digamos, oferta que está en construcción, con lo cual tampoco tiene mucha presión de precio. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Y esos un poco son los números, pero ¿cuáles son los riesgos que estamos mirando? Uno, la pandemia obviamente ha traído un montón de riesgos, más allá del no inicio de nuevas obras, digamos, producto de la crisis social y producto después de la pandemia. La pandemia solamente ha puesto un freeze, ha refrigerado un montón de proyectos en Chile. Acá estoy viendo la región metropolitana principalmente, pero está pasado también en otras regiones, en que hay muchos proyectos que están paralizados. De hecho, si uno mira esta última semana, del 29 de mayo al 4 de junio, hay 757 proyectos paralizados en la región metropolitana, y esto implica más o menos 100.000 unidades entre nuevas y vendidas, porque aparece que la venta en verde, hay muchas que ya están prometidas, pero que están paralizadas en su construcción. Y eso implicaba un impacto en el empleo de 330.000 trabajadores que están paralizados, ¿ya? Y con un costo estimado bastante alto, digamos, que llevan estas paralizaciones. Esto hace que la oferta, que ya no entra en proyectos nuevos, insisto, está cayendo la oferta adicionalmente, ¿ya? Y ahora adicionalmente la oferta que está existiendo se está prolongando en el tiempo, pero paralizada, no está avanzando en su etapa. El pipeline está bastante detenido y viene seco de atrás, digamos. Eso es un poco lo que quiero ir comentándole con esos datos, ¿ya? Y estos productos, obviamente, los tenemos del COVID, todas estas paralizaciones, y acá, obviamente, uno, por lo menos estos gráficos, yo no soy experto, no soy médico, ni experto en temas médicos, pero ciertamente los gráficos sugieren que los pics puntualmente de esta enfermedad pueden ser en julio, por ahí, fines de julio, principios de julio, más o menos esas son las fechas que están estimadas, con lo cual es bastante esperable que tengamos todavía más paralización en el tiempo, todavía siga esta paralización, si es que no media alguna medida distinta respecto de que permitan que las actividades de construcción funcionen. Digo eso porque ya las actividades de infraestructura están funcionando, ya en general están declaradas esenciales, y la vivienda social en general está funcionando porque han tenido permisos del Ministerio de Vivienda para poder operar. La vivienda de mercado, en general la vivienda inmobiliaria, es la que está más paralizada, no tiene ningún permiso de operar, y probablemente ahí es donde uno podría haber un cambio, si es que esta construcción bueno, empezar a funcionar algunas empresas inmobiliarias, constructoras, digamos, a producir proyectos. ¿Ya? Esto ha llevado a un desempleo, un deterioro del mercado laboral enorme. O sea, las cifras de la Universidad de Chile de marzo fueron un 15,6% de desempleo, y en el caso del sector construcción un 31%. Ya, la verdad que son cifras que históricamente grandes. Acá yo creo que está un poco mezclado en este informe lo que es desempleo real con lo que es también gente que está acogida al subsidio, digamos, o al seguro, ya, lo que constituye una población que está paralizada bastante grande, digamos. ¿Ya? Y eso, como ven en el gráfico a la derecha, la tasa de cesantía por rama, la más alta puntualmente hoy día en la construcción. Y esto acompañado con el desempleo cayendo y expectativas empresariales, digamos, en general las peores de la historia.
¿ya? Y de la historia del índice al menos, ¿ya? Las expectativas de los consumidores también muy malas, digamos. Tratamos un mercado que las expectativas son muy malas y todos sabemos que los mercados funcionan por expectativas, así que en realidad es un tema, un ciclo un poquito vicioso respecto a eso. ¿Ya? Hay un aumento tremendo de la incertidumbre empresarial, digamos, y en la construcción en este caso también, y las expectativas. ¿Ya? Las tasas de interés de los créditos hipotecarios han empezado a subir un poco, digamos, si bien son buenas en términos históricos, son buenas tasas, digamos, muy buenas, ya han empezado a subir un poco. Y quizás lo más relevante es que el informe del Banco Central lo que está mostrando es que tanto la demanda por crédito hipotecario como la oferta han tendido a ser más duras, digamos, más restrictivas en general. Ya menos demanda puntualmente y el mercado bancario en la oferta de crédito está un poco más restrictivo, eso es la encuesta del Banco Central. ¿Ya? Lo respecto a la morosidad, no hay evidencia de aumento en los créditos hipotecarios en cuanto a la morosidad en general, no se ve ahí un problema importante. ¿Ya? Y en cuanto a las condiciones de crédito para las empresas inmobiliarias y constructoras, súper restrictivas, tanto en la restricción al crédito en sí, con los bancos, digamos, como también las empresas están demandando menos estos créditos. Digamos, ciertamente ahí hay un tema que se nota claramente muy fuerte, digamos, en la situación financiera. ¿Ya? Ahora, la dinámica del crédito bancario creció en abril un 8,5%. Acá vemos claramente que el flujo de operaciones ha ido cayendo, pero todavía estamos en la cartera de vivienda, que son 8,5% en abril, o sea, mucho crece menos que antes, pero pero en el fondo claramente ha bajado un poco la velocidad de crecimiento de la cartera de colocaciones hipotecarias en la región metropolitana, ¿ya? En general, eso es lo que estaba diciendo antes. Y con esto, cuando uno analiza estos números, esto es un gráfico un poquito más general, en que arriba está el tema de la vivienda en cuanto a inversión, uno fácil proyectar, esta es la proyección de marzo, la verdad que ya está un poquito, la realidad un poquito peor que esto. Cuando uno miraba la proyección de inversión en vivienda en general, estaba cayendo un 13,2% la proyección para este año, producto principalmente de la crisis social, porque esa es la que estaba en este momento, y algo de inicio quizás de la pandemia, ¿ya? Y con una caída importante también en infraestructura al 9%, lo que hace una caída en la actividad de construcción, en la inversión en construcción de una contracción del 10%, digamos, ¿ya? En general 10,5%. ¿Ya? Ahora, esto obviamente ha ido empeorando, digamos, este número. ¿Ya? Claramente estamos viendo una contracción también en el sector inmobiliario muy fuerte, digamos, pero en términos de construcción total, un 10% que ya, si uno mira ese 10%, ¿qué significa desde el punto de vista de la economía? Deberían ser como por lo menos un par de puntos, 2,5 puntos de PIB, en cuanto que negativo, digamos, o sea, en el fondo la estimación, una caída tan importante de inversión me acompaña siempre con una caída importante de PIB, digamos, ¿ya? Respecto a las estimaciones originales que tenía el Banco Central. ¿Ya? De hecho, en este momento estábamos estimando en ese momento una caída del PIB del año del 2,5 a 3%. Ahora, los nuevos datos que tenemos, probablemente que esta inversión en construcción ya no es 10%, sino que es menos 14%, ya con la información de abril, ya, y eso implica probablemente una caída de PIB un poquito mayor. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son unos riesgos importantes? Acá lo que está pasando históricamente es que en Chile la vivienda en general ha ido subiendo muy fuerte de precio en relación al ingreso de las personas. Y es un tema complejo, de hecho está catalogado a nivel mundial como una situación severamente inasequible. O sea, claramente Chile es un país que es severamente inasequible el acceso a la vivienda de las personas, ¿ya? Porque claramente los precios relativos a la vivienda han subido mucho más rápido que los ingresos de las personas. Y ese es un tema político importante, digamos, y es un tema que hace que hoy día un porcentaje importante de la población, yo diría en este momento no del 60%, ¿ya? La verdad que no tiene posibilidad de vivienda, no tiene posibilidad de comprar vivienda porque no tiene acceso a crédito puntualmente. Acá está el 61%, no tiene acceso a crédito, o no tiene la forma de ahorrar el pie para poder acceder a un crédito de vivienda. Y en ese sentido, cuando uno quiere calcular el índice de Gini y la vivienda, la verdad que es súper malo. Mira, desde 2013 a la fecha ha ido empeorando por esta subida más rápida en los precios de vivienda que los ingresos, a un Gini que si bien empeorado en el margen puntualmente, producto de las últimas crisis, sigue siendo relativamente constante, un poquito peor, digamos, el Gini total de la economía. Y esto es un tema súper importante, digamos. ¿Ya? Y acá hay un montón de otros riesgos. Está el riesgo normativo, que son parte de estos grandes precios de vivienda que han crecido, tiene mucho que ver con riesgos normativos.
Acá han aumentado históricamente también de la misma fecha los precios del suelo, producto de un montón de restricciones. De hecho, en el estudio que hicimos con el Banco Central mostrábamos que el 60% del crecimiento del precio de la vivienda se explica principalmente por el crecimiento del precio del suelo, que está explicado a su vez por las mayores restricciones normativas que hacen más difícil constituir paños o constituir edificios de altura o ese tipo de oferta, digamos, para poder competir. Y eso hace que eso afecte justamente a los precios de vivienda, y eso es un gran tema de fondo que tenemos que resolver en el tiempo. Ahora, si uno mira para adelante, con todas estas restricciones, ciertamente uno puede tener claridad de que tanto los déficits de vivienda en Chile como la situación demográfica, en cuanto a que cada vez vive menos gente en cada vivienda. De hecho, hemos pasado de 4 habitantes por hogar, digamos, 4 personas por hogar, a 3 en promedio en los últimos 10 años. Y eso hace que ha aumentado muy fuertemente la venta de viviendas por razón, y la estimación es que eso sigue bajando, de hecho, 3 a 2 en promedio. ¿Ya? Y eso obviamente trae tremendas demandas de vivienda en el tiempo, más el déficit existente, que es importante, son 500.000, 600.000 viviendas, lo cual uno puede decir claramente la demanda no se pierde, la demanda puede que se postergue, ¿ya? En ese sentido, lo importante es pensar que en la medida que la economía empieza a reactivarse y que otros factores como el empleo y otros factores empiecen a reactivarse, no nos cabe ninguna duda que la venta de vivienda se va a reactivar nuevamente, o sea, por estos déficits que hay. Creo que hay un montón de restricciones ahí, hay un montón de cosas que discutir respecto a eso, respecto a los temas de planificación urbana, densificación, extensión de la ciudad, que son grandes temas que uno tiene que discutir hoy día respecto de básicamente lo urbano. ¿Para qué? Para no afectar tan fuertemente el precio del suelo, que finalmente es un componente importante del precio de la vivienda. Esas son las discusiones que están hoy día, pero de estricto rigor, la demanda va a seguir aumentando. Si los precios son muy altos, la demanda por arriendo va a seguir aumentando. Chile es un país que tiene muy poco arriendo en total, debe ser hoy día, que antes era el 70% de propiedad, hoy día eso bajó al 60% en propiedad en Chile como país. O sea, ha aumentado un poco el arriendo, pero todavía es bastante poco respecto a muchos países. O sea, claramente hay un mercado súper atractivo también, que sobre todo con las condiciones de precios, uno va a ver que esos mercados crecen. Según esta proyección, más o menos en diciembre de este año, quizás primer trimestre del próximo, uno ya debería estar viendo un mercado ya creciente, probablemente en vivienda se va a recuperar rápido, y además no me cabe ninguna duda por la importancia que tiene el tema, que dentro de las medidas de reactivación, todo lo que sea empujar la demanda de vivienda y mejorar la oferta van a ser temas muy claros de la discusión justamente de la reactivación. Nosotros somos optimistas, digamos, que este mercado se va a recuperar en la vuelta de un año, digamos, a ir recuperando probablemente nuevamente. Eso quería contarles, y para preguntas quedo disponible. Voy a dejar de compartir la pantalla. Muchas gracias, Javier. Extraordinaria presentación, muy buenos datos. Antes de ir a la conversación siguiente, quería contar, algunos de nuestros asistentes, auditores, etcétera, pueden estar informados bastante online, pero acaban de salir cifras bastante buenas en términos de empleo en Estados Unidos, muy superiores o muy mejores respecto de lo que eran las expectativas de mercado. Entonces puede estar indicando algún signo importante de reactivación. Bueno, invito ahora a Alfredo Palomino y a Teonestio Campos a incorporarse a esta conversación. Por favor, prendan su cámara y micrófono. Hola Andrés, hola Javier. Hola, Alfredo. Teonestio, Alfredo. Buenos días a todos. Hola, Teonestio. Buenos días. Para quienes nos están viendo y escuchando, si es que quieren hacer preguntas, por favor utilicen el icono que aparece, al menos en mi configuración, abajo, que dice preguntas y respuestas, o Q&A, según como lo tengan configurado, y no a través del chat. Y obviamente vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para transmitir esas preguntas. Bueno, comencemos la conversación. Alfredo, desde tu punto de vista de Inmobiliaria Fundamenta, hemos escuchado información agregada de la industria inmobiliaria, todo lo que nos ha presentado Javier. ¿Qué nos puedes comentar tú
respecto de cómo ha impactado la contingencia social y actual situación de pandemia al mercado inmobiliario, pero en particular desde la perspectiva tuya de Fundamenta. Mira, Andrés, nosotros voy a explicar un poquito el impacto desde tres perspectivas que condicionan enormemente el negocio, que son los terrenos, la venta y el costo de construcción fundamentalmente. Desde el punto de vista de la materia prima, que son los terrenos venían encareciéndose consistentemente en los últimos años. De hecho, hemos tenido que ponernos bien creativos para meter programas en los proyectos, aumentar los ingresos y cada vez dedicar mayores montos al pago de los mismos. Hoy día representan entre un 20 y un 22% de los ingresos de los proyectos. Entonces la situación ya no era muy buena. Los márgenes venían reduciéndose por el costo de los terrenos, como decía antes un poquito Javier, un poquito en relación con la incerteza o incertidumbre jurídica dando. Desde el departamento, también como presentaba Javier, el impacto desde la contingencia social son casi hasta un 50% de reducción en la venta. Esto es Se ha ido Alfredo. Ya te pegado, Alfredo. Sí. Esperémoslo. Disculpa, Andrés, problemas de efecto. Hoy venía diciendo el tema de la venta, se ha reducido casi un 50% la venta, en nuestro caso, y con mayor reducción en el segmento oriente, en departamentos que no son de inversión en nuestro caso. Y desde el punto de vista del costo de construcción, hoy día, que estamos cerrando algunos contratos por suma alzada, el incremento del costo está siendo muy alto. Según los propios índices de la Cámara Chilena, en los últimos 2 años se ha incrementado el costo de construcción en un 11 o un 15%, pero sin embargo nosotros se nos traduce en casi un 25% de aumento del costo de construcción en 2 años. Eso significa que estamos dedicando casi el 50% de los ingresos de los proyectos a pagar el costo de construcción. Andrés. Ya no, contundente la cifra. Y bueno, ahora desde esa misma perspectiva, lo que has descrito que lo que ha estado pasando últimos 12, 18, 24 meses, y digamos la misma pregunta, pero ahora mucho más subjetiva hacia el futuro. ¿Qué debiera pasar hacia el futuro? ¿Cómo sortear estos inconvenientes de alza de coste de construcción, escasez de suelo, etcétera? Nosotros creemos que pasa un poquito como con la prima de riesgo de un país, del bono que emiten los estados para financiarse. O sea, se está traspasando a precio o a descuento en venta todo el riesgo y la incertidumbre de lo que está pasando desde el estallido de la crisis social y hoy con la situación de pandemia. Nosotros creemos que tenemos una oportunidad en tratar de revertir esa situación hoy día. Es un momento para compartir el riesgo, tenemos que hacernos cargo de la situación, identificar cuáles son esos riesgos con los diferentes actores que intervienen en el rubro inmobiliario y tratar de mitigarlo o compartir ese riesgo y esa incertidumbre. El fin es mantener la actividad económica y, por tanto, el empleo. ¿Cómo hacerlo? Es difícil cómo hacerlo desde cada una de las tres perspectivas que decía antes, terrenos, venta y costo de construcción. Desde el punto de vista del terreno es bien complejo. O sea, la experiencia nos dice que el vendedor de un terreno lo que pretende es cobrar, o sea, vender el terreno y salir. Pero siempre existen posibilidades. O sea, desde la típica de aportar el terreno a un negocio, de establecer una compraventa con un premio futuro en función de mayores utilidades del proyecto inmobiliario. Existen formas, pero creemos que es muy difícil y probablemente se traduzca en el tiempo en descuentos en el precio de venta de los terrenos. Hoy día hay poca caja y la que hay debiera descontarse el precio de venta de los terrenos. Desde el punto de vista de la venta, ¿qué debiera pasar? Bueno, si nos ponemos en la piel de los clientes o de los que nos compran los departamentos, la situación de posible empeoramiento económico, de pérdida de empleo, que todo lo que pueda pasar es un gran inhibidor de compra. Es un tremendo inhibidor de compra. ¿Qué puede pasar hoy día? O que no compren, o que quieran, o que pretendan mayores descuentos en la compra. Este riesgo hay que llevarlo a descuento. ¿Cómo hacerlo? Hay que empatizar. Tenemos que establecer cláusulas en las promesas de compraventa que permitan desistimientos en función de una pérdida laboral, menores multas por pérdida por desistimiento de la compra, mayores plazos para el pago del pie. Hay que ponerse creativo, pero si no, en los clientes finales que lo están haciendo, o pedir mayores descuentos o de frontón no comprar.
Y desde el punto de vista del costo de construcción, es lo mismo, tenemos que llegar a acuerdos, ganar con las empresas constructoras. Las empresas constructoras, las grandes empresas tienen márgenes, para que entendamos, todo el mundo lo sabe, entre un 3 y un 4% final. O sea, cualquier riesgo lo llevan a precio. Tenemos que olvidarnos un poquito de estas grandes sumas alzadas que veníamos cerrando como costo de construcción y ver cómo llegar a acuerdos con las constructoras que minimicen el riesgo. Hoy día tenemos incertidumbres o incertezas en el costo de la mano de obra, fruto de la contingencia social. Seguramente aparecerán políticas laborales que regulen al alza el costo de la mano de obra. La volatilidad hoy día del cambio monetario, con el euro, con el dólar, la volatilidad de un 20%. Paralizaciones de obras. Cuando estaba hablando Javier, he pasado un poquito el recuento. Hoy día tenemos unas 8,5 millones de UF de obras paralizadas. Todo eso, las constructoras lo van a llevar a costo de construcción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Flexibilizar los contratos. Nosotros estamos flexibilizando contratos, introduciendo cláusulas que regulan el polinomio del fierro, mano de obra, paridad con moneda. Si no, la constructora al final es una consecuencia de una cadena bien larga de proveedores, de subcontratos, de contratos, y todos esos riesgos van a llegar al costo de construcción. Es imposible cerrar con suma alzada en ese sentido sin regular los contratos. Nada, hay que ponerse un poquito creativo. El ciclo inmobiliario son de entre 5 y 8 años. Nosotros tenemos contratos de construcción entre 3 y 5 años también. Es a harto plazo. Muy claro, Alfredo, muy claro. Honesto, en la exposición de Javier no hay, la verdad, que poco y nada referencia al mundo del bodegaje industrial, donde Campo de Chile es un importante especialista. Hay muchos tenemos una gran cantidad de participantes, ustedes pueden verlo en el icono abajo. Muchos de ellos son inversionistas y clientes nuestros en lo que hacemos en conjunto con Campo de Chile, ya sean mini bodegas o bodegas mayores. Desde tu perspectiva, Honesto, nuevamente, especialmente bodegaje industrial, ¿cómo son proyectables estas cifras que nos ha mostrado Javier Hurtado en este subsegmento, submercado? Correcto. Lo que nos ha explicado Javier, y obviamente muy bien dirigido hacia el mercado habitacional, tiene proyecciones claras sobre la realidad de lo que está pasando en la economía y, por tanto, se traslada también al mundo del bodegaje industrial, pero este sector tiene, digamos, comportamientos distintos en cuanto al habitacional, ¿vale? Sobre todo nos hemos encontrado con actividades esenciales, como puede ser alimentación, como puede ser temas sanitarios, farmacias o productos de primera necesidad, que se están comportando mucho mejor que el comportamiento que tenían tiempo atrás, ¿no? Nos están demandando incluso más metros cuadrados de los que teníamos reservados para ellos y con un potencial de crecimiento alto en los próximos meses, ¿vale? Así como actividades de necesidades terceras o cuartas, pues obviamente han dado un frenazo muy importante. No saben cuál va a ser su continuidad y están estudiando modelos de comportamiento distintos a los que tienen en este minuto y todavía no tienen claro cuál será la línea que deben de seguir, ¿vale? Nosotros estamos proyectando en base a los estudios que tenemos qué es lo que debería de hacerse en los próximos meses con esta nueva circunstancia y generando, digamos, modelos que permitan cubrir esa necesidad con hábitos distintos que está generando en el consumo, ¿vale? Por eso entendemos que esta pandemia, sobre todo en las pymes, va a generar o está generando un problema importante que se deberá de restablecer. Creemos que minutos antes o con una temporalidad anterior al restablecimiento de la economía en el habitacional, ¿vale? Pero no tanto así a la gran compañía más asociada a esta actividad esencial que creemos que debería de reactivarse mucho antes. Claro. Ahora, ustedes son especialistas, llevan décadas haciendo esto en Europa. De hecho, la empresa Campos existe desde el año 1973 en España. Y entendiendo que la crisis de Chile pueda llevar más o menos un desfase de 1 o 2 meses respecto de España, tomándolo como ejemplo, ¿qué experiencia de allá ves extrapolable a Chile? Mire, pues esa es buena pregunta, Andrés. La verdad es que España, un poco porque empezó antes el problema y porque parece que estamos saliendo de él, o por lo menos está generando una desescalada
en distintas fases que está permitiendo reactivar la economía en ciertos sectores, nos está reflejando ya el inicio de muchos cambios que se están proyectando, ¿vale? De hecho, yo, los que me conozcan, es algo que digo mucho, digo que nos dedicamos al hermano pobre del urbanismo, ¿vale? Entendiendo que puede haber 4 hermanos, el habitacional, el retail, la oficina y el industrial, nosotros nos dedicamos al hermano pobre, y siempre pongo el mismo ejemplo de que si tuviéramos que heredar un suelo, nos gustaría que el suelo tuviera cualquiera de estas clasificaciones, y antes de que fuera rural o rústico, pues bueno, pues que fuera industrial, ¿no? Y la verdad es que el cambio en los hábitos de consumo y en los hábitos de compra que estamos viviendo en estos últimos días está generando una rotación hacia el interés sobre nuestro rubro, ¿no? De hecho, en los últimos 3-4 meses en Europa, los fondos inversores, family office o los estudiosos del crecimiento de los distintos rubros han estado prácticamente o noqueados o intentando resolver su problema antes de empezar a estudiar cuál debería ser su futuro, ¿no? Y lo que estamos viviendo en los últimos días es una exploración muy importante hacia el rubro industrial, ¿vale? Donde la presencia de los canales de venta online, la presencia del bodegaje de suministros desde el mundo industrial y no desde el mundo retail, está cambiando la perspectiva de qué puede ser un negocio rentable o con mayor exposición o expansión en el futuro a lo que era antes, ¿no? Con lo cual nos está generando una expectativa importante, sobre todo a fortalecer más el mundo de la pyme o de la compañía importante asociada a una venta online o a una distribución que permita esa venta puerta a puerta. Esa es un poco la traducción de lo que estamos proyectando, de lo que vemos allí a lo que creemos que va a pasar en Chile o en el resto del mundo en los próximos meses a nivel global. Oye, muy claro. A ver, lo tocaste tangencialmente en esta pregunta, o digamos en el caso de la descripción de España, intentando hacer un paralelo, pero bien en concreto, o te hago la pregunta directamente, ¿qué opinas del nuevo escenario de e-commerce con crecimiento astronómico, etcétera? Y hay muchas tesis que indican que con esta crisis ha implicado básicamente un tremendo empujón y que esto ha llegado para quedarse. La verdad es que esta afirmación es una pregunta para ti. ¿Se queda esta tendencia? ¿Qué cambios generará en el mundo del bodegaje, ya sea B2C o mini bodegas, etcétera? Bien, la verdad es que el e-commerce o el hábito de consumo desde un canal online, obviamente entendemos todos que vino para quedarse hace tiempo, ¿vale? Creemos que es un hábito de conducta que las nuevas generaciones ya lo utilizan con una profundidad mucho mayor que nosotros, pero que con el tiempo se irá afianzando y profundizando mucho más. Esta pandemia lo que ha provocado es una penetración mucho más rápida, ¿vale? Es decir, los crecimientos orgánicos de la venta online sobre la tradicional pues podrían ser un 5% anual sobre crecimiento país, y se está multiplicando por 3, incluso por 5 en distintas zonas, ¿no? Con lo cual lo que estamos viviendo es una mayor expansión de esa venta con la que conocíamos tradicionalmente. Al final el e-commerce requiere de un tipo de modelo que en Chile existía menos. Nosotros llevamos 7 años en Chile intentando profundizar y generando modelos y métodos de almacenamiento, o vía a través de automatización, inteligencia artificial o procesos de distribución que permitan una venta online eficiente y con unos plazos de entrega y compromisos hacia el cliente importantes, ¿no? De hecho, como bien sabéis y conocerán algunos de los participantes, es decir, Mercado Libre es uno de los, digamos, agentes principales dentro de este crecimiento en Chile, un poco fruto de su aprendizaje a través de Amazon. Están generando también estos modelos, no solo en Chile, sino en toda Sudamérica, con unos crecimientos brutales, y es un poco lo que estamos extrapolando, no solo a este tipo de compañías, sino incluso a las compañías pequeñas, a través de transformación de condominios, con un marketplace central, con un dark store que dé, digamos, servicio a todos los usuarios de estos condominios, un poco para ser capaces no solo
porque lo puedan hacer ellos solos, sino porque tengan un soporte conjunto que les permita llegar de forma masiva a una venta en todo el círculo de acción que tengan, ¿no? Con lo cual, en cuanto a si ha venido para quedarse, creemos que no solo ha venido para quedarse, sino que tendremos que convivir con ello durante los próximos años de forma muy intensa. Bien claro. Nos han llegado muchas preguntas e intentaremos cubrir lo máximo posible. Javier, entre paréntesis, por favor, Alfredo, si que quieren interrumpir en algo, siéntanse libres. La idea era que esto fuera más formato mesa redonda. Javier, es más o menos evidente que a lo largo de los últimos años esta industria está afecta a, como ha sido bien descrito, y tú mismo lo hiciste, digamos, a muchos mayores costos que son resultado de exigencias normativas, etcétera, ya sea el IVA a las unidades más pequeñas en la primera reforma tributaria, demoras en aprobación de permiso, incerteza jurídica, todo este tema que hubo con Contraloría, etcétera. Bueno, y la verdad que podría dar 10 ejemplos más. Pero la pregunta de fondo, teniendo tú tanto tiempo en esto, ¿por qué será que el sector político no comprende que una industria de bienes no transables, que es el caso clásico teórico este de la vivienda, termina traspasando todos estos costos al comprador final y en consecuencia afecta a quienes pretende defender, los compradores de vivienda de clase media y baja? Bueno, esa pregunta es súper buena. Yo llevo años peleando muchas veces en el Congreso y en muchas partes respecto a estos temas. Y la verdad que, te voy a dar un dato más, y todavía tampoco entienden que es un mercado desde el punto de vista de la oferta, por el lado, un mercado tremendamente atomizado. O sea, acá no existe ningún actor relevante, digamos, que tenga una representación de más de 2 dígitos. O sea, creo que el más grande inmobiliario que hay en Chile podrá representar a lo mejor el 7-8%, a lo mejor de todo, y con suerte, digamos, ya, cuando en otros mercados tiene actores que representan un porcentaje mucho más importante del mercado. Bueno, acá siempre ha estado la discusión del famoso depredador inmobiliario, de un tipo más o menos malo, digamos, que construye. ¿Ya? En ese sentido, ha sido muy difícil, digamos, el entender, el proyectar esas discusiones. Voy a poner para el ejemplo, además todo va al final, no se dan cuenta que todo lo que se agrega va a precio. Por ejemplo, 2 cosas últimas. Ley de aporte al espacio público, que ya ley, digamos, va a salir luego, se va a implementar cuando esté listo el reglamento de los estudios de tráfico, los INIPO, los esto. Ya eso te encarece notablemente, digamos, la vivienda, y eso obviamente va a ir, no te queda ninguna duda, a precio. La ley de ductos, una ley lo más absurda que puede haber en el mundo, que te dice que todas las edificaciones deben tener una cantidad de ductos suficientes para llevar más de un proveedor, creo que hasta 3 proveedores a cada unidad de departamento, proveedores de teléfono, de cable, lo que sea. Sin darse cuenta que hoy hay tecnología inalámbrica, hay un montón de elementos tecnológicos que podrían evitar poner ductos. Yo he visto hoy día obras en que las losas están llenas de ductos, ¿ya? Para poder captar cablecitos, con lo cual la estructura de la losa tenéis problemas en la estructura, además. Entonces, es bastante absurdo, o sea, habiendo tecnología, ¿ya? Yo creo que, y después todo el tema del suelo, que hay una discusión política tremenda. Por un lado, gente que quiere el statu quo, o sea, que ojalá no pase nada del suelo, con lo cual cualquier edificio es un problema, digamos. Y cuando en una ciudad como Santiago tenéis un mercado laboral tremendo y tienes que acoger a un montón de personas, si no eres capaz de entregarle unidades dentro de espacios que ellos desean, digamos, en los centros o pericentros, que son los espacios más deseados, hoy día cada vez tienes menos posibilidad de producirle oferta ahí, porque al revés, te restringe cada vez más la altura, la densidad y otras cosas, y eso te lo hace más caro. Además, llevar la ciudad mover la ciudad del territorio, o sea, llevar infraestructura urbana y de servicios un poquito más fuera de los centros, ha sido muy difícil también. Entonces, al final, tenemos un montón de regulaciones que hacen que los precios suban. La verdad que yo, por mucho que hemos tratado de explicarlo miles de veces, incluso el Banco Central no ha encontrado razón y hizo un informe conjunto respecto a esto hace un año atrás aproximadamente. No veo que haya ningún cambio todavía político en lo que es la legislación urbana en general, que permita justamente hacer una buena densificación, bien hecha, legislaciones más adecuadas para las viviendas, para que esto no impacte tanto los precios. Si eso no ocurre, si no hay cambio en lo urbano, yo te puedo asegurar que los precios van a seguir subiendo, ¿no? Porque
escasez de terreno deseado es cada vez mayor. Entonces, claramente ahí hay un tema que no es menor, que hay que abordarlo, y comparto contigo que no sé por qué no hemos logrado transmitir muy bien nunca ese mensaje a los actores que toman las decisiones. Bueno, la verdad es que con esto haces un pase, aquí una pregunta que se repite mucho y en cierta medida también por motivos obvios, cambio de gabinete, ayer la teníamos, la tenía pensada. En ese sentido, bueno, pregunta media políticamente incorrecta porque quiero preguntar por tu opinión sobre el ministro Ward y si es que ves posibilidades de cambio, de aceleración de algunos programas de vivienda social, que está bastante mezclado con la necesidad de reactivación, pero quizá la pregunta más de fondo, o la más complicada, es si es que ves a través del ministro Ward un mejor interlocutor para efectos de la pregunta anterior, digamos, de ir mejorando políticas públicas en el entendimiento que esto al final termina perjudicando a clase media y clase baja, el exceso de normativa de mayores costos. Difícil tu pregunta, porque la verdad que hay la interacción con el ministro Ward, la verdad que no hemos tenido mucha. Cuando estuvo en bienes nacionales, me recuerdo, estuvo en otras ocupaciones, tuvimos más interacción. Yo creo que es una excelente persona y muy inteligente, digamos. Y el ministro, y Cristian Monkeberg también, habíamos logrado también una muy buena relación desde el punto de vista de poder conversar con el ministro Monkeberg, que entendiera varios de los problemas. De hecho, le estaba promoviendo varias cosas puntuales, más que nada en el entorno de la vivienda social, sobre todo el DS19, que avanzó bastante, diría, hizo muchas cosas bastante positivas. Pero por ese lado siempre vamos a lograr que se entienda, porque yo creo que es más fácil hacer entender a todos la importancia de los programas sociales dentro de la vivienda. Y creo que eso siempre hay que lograr hacer algo más, no me cabe ninguna duda. Pero acá hay que también darle importancia a lo que es el mercado social, al mercado de la vivienda. Y para eso las regulaciones urbanas ya es lo que tenemos que empezar a discutir. ¿Cómo hacer un urbanismo razonable que permita, digamos, la densificación adecuada donde corresponda, cómo corresponda, permita los espacios públicos adecuados, permita que la ciudad pueda extenderse no solamente más allá de los centros, los pericentros, porque tiene, siguiendo las conexiones adecuadas que tiene, digamos, la línea de metro son enormes, digamos, y todavía tiene muchos polos o estaciones de metro que todavía no están densificados razonablemente, cuando tiene un sistema de transporte súper bueno, digamos, está debajo. Entonces, claramente, todas esas cosas son paradigmas que hay que cambiar, que de hecho no son solamente del Ministerio de Vivienda, son paradigmas que hay que cambiar, que pasan por el Congreso, pasan por leyes, que pasan no solamente por un reglamento del Ministerio. Entonces, creo que es mucho más allá que el Ministerio el poder lograr un paso en lo que es el urbanismo en Chile, digamos. Creo que ese es nuestro gran desafío. Yo creo que ha sido siempre. Porque si no logramos eso, y insisto, cualquier medida que tú hagas hoy día, de activación de la demanda, por ejemplo, vía bajar el IVA, vía lo que tú quieras, hay muchos mecanismos para activar demanda, ¿ya? Se va a ir a precio, porque en realidad la oferta sigue siendo contenida, sigue siendo restringida, sigue habiendo poco suelo, seguimos subiendo los costos con legislaciones adicionales, como la ley de uso, como te dije, otros más. Entonces, al final, toda esta mayor ventaja que puede dar la gente de compra de vivienda, si es que no resuelve el tema de la oferta de suelo y disponibilidad de ciudad, claramente va a ser un problema. Hay una pregunta que se repite bastante, está en parte dirigida a Javier, pero obviamente la voz decía también, Alfredo, es de vivienda, así que ahí no te incluyo, Teo, pero si quieres tomar la palabra, encantado. Que dice, ¿por qué es tan baja la demanda o penetración del mercado de arriendos en Chile? A ver, diste alguna estadística, etcétera, pero todos sabemos que versus otros países desarrollado, o Chile, digamos, para decirlo más fácil, tiene un porcentaje de propietarios bastante alto de todo lo que es el stock de vivienda. Entonces, ¿por qué? Y lo que hemos ido viendo en los últimos tiempos es una leve tendencia hacia que el porcentaje de arrendatarios tiende a aumentar, pero todavía es pequeño comparado con otros estándares internacionales. ¿Qué pueden comentar de esa situación? A ver, déjame hacer un comentario primero que nada respecto a que Chile es un país que históricamente, hace muchos años, el tema de la vivienda propia ha sido un discurso histórico que está enraizado en nuestra sociedad. O sea, hoy día el deseo de la vivienda propia es una cuestión súper potente porque la hemos proyectado históricamente. De hecho,
Chile es un país que ha dado una cantidad de apoyo a la vivienda por cuanto a subsidios, lo que sea, históricamente, tremendamente fuerte. De hecho, Chile es un país que tiene un déficit de vivienda comparativo en América Latina. Chile y Costa Rica deben ser los países con menos déficit de vivienda en toda la región, digamos, producto de un Estado que avanzó, bueno o mal, muy fuertemente en la provisión de vivienda a la sociedad. Entonces, justamente ahí nos encontramos con una sociedad de propietarios, ¿ya? Ahora, eso claramente llega a un extremo del 70% de propietarios, es un tema muy alto, digamos, cuando tú miras países como Alemania del 40 o 45, digamos, en Europa hay harto de arriendo. Bueno, yo creo que eso en el mercado empieza a pasar ahora justamente como no tiene una velocidad adecuada para resolver los problemas sociales de vivienda, no va a poder generar un mercado tan fuerte en ese sentido. La opción de arriendo pasa a ser interesante y empezar a estudiarla cada vez más a fondo. De hecho, desde el punto de vista social, también se está estudiando cada vez más el tema de cómo mejorar los subsidios de arriendo, tanto en la oferta de arriendo como en la demanda de arriendo. O sea, mejorar también ese mercado, porque la verdad que es un mercado bastante adecuado además a las circunstancias actuales, en que la movilidad de las personas es mucho mayor que hace muchos años atrás. Seguramente el mercado tiene que crecer en el tiempo, va a seguir creciendo fuertemente. La movilidad, la uberización de la vivienda, yo creo que es un tema que está empezando a pasar cada vez más, ¿ya? Y no va a ser un bien que, como antes uno la compraba para toda la vida, digamos, hoy día que en tu vida va a vivir por lo menos 5 viviendas en promedio, distintos, digamos. Antes uno vivía toda la vida la misma, digamos. Yo creo que eso ha ido cambiando y eso te va a ir llevando cada vez más a profundizar el mercado de arriendo, digamos. Yo creo que es un tema que va a ir creciendo hasta afuera. José Alfredo, yo creo que... No, yo ahí comparto, o sea, me gusta el término de uberización de la vivienda, me gusta. No, yo ahí veo una oportunidad también de cambio de paradigma, eso se va a dar. Es lo que comentaba un poquito antes también Teonestio con el tema de Amazon en España. O sea, la vivienda de arriendo va a aumentar y el paradigma de la gente va a cambiar también. También por lo mismo que presentaba Javier de la inaccesibilidad por el costo de la vivienda. Y hoy día los terrenos buenos, la vivienda buena se ve como un bien escaso y a proteger. Hoy día quedarse con vivienda, estamos viendo la proliferación de negocios multifamily, quedándose edificios en arriendo, eso va a ir en aumento por la restricción normativa de terrenos buenos, de vivienda buena, es un bien escaso. Entonces, está compleja la situación si no hay políticas estatales de... Yo veo una dicotomía también, que es para otra discusión, pero la venimos hablando hace mucho tiempo, entre las políticas estatales y las comunales, que la política urbanística esté en poder de las municipalidades es un peligro. O sea, hoy día lo que está de moda es que cualquier alcalde congela normativa, baja densidad, y las iniciativas gubernamentales, por ejemplo, la ley que iba a salir de densificación en torno al eje de metro, no avanzan. Entonces, o se ponen las pilas a nivel gobierno, o el bien escaso de la vivienda va a seguir subiendo y va a aumentar la vivienda en arriendo. Y ahí ves también un contrasentido importante, que lo que explicaba Antonio Alfredo muy bien. Hoy día a ti te conviene, básicamente, como inmobiliario cada día más, no vender tus unidades. Absolutamente. Para venderla, porque claramente, dado el precio del suelo, si no hay cambios urbanos, va a ir subiendo de todas maneras por escasez de suelo, solo un recurso escaso, realmente va a seguir subiendo por escasez. Ya, a ti te conviene más bien construir, arrendar y después ganarte el arriendo y ganarte la plusvalía del terreno, o sea, vas ganando la plusvalía del edificio. O sea, por eso hay muchos fondos que es interesante el tema de arriendo, porque en el fondo de alguna forma invierten en el edificio, ese edificio sube de precio notablemente en el tiempo, se han duplicado en 3, 4 años, duplicado los valores. En el fondo, yo recuerdo los departamentos, por ejemplo, que estaban en Estación Central cuando salieron, que toda la discusión del gueto vertical, todo esto, bueno, se vendieron a 1.500 UF muchos departamentos, eso era el precio más o menos. A los 2 años estaban sobre 3.000. O sea, ¿qué negocio te da plusvalía del 100% en 2 años? O sea, la verdad que desde el punto de vista inversionista, claramente muchos se empezaron a darse cuenta que era mejor quedarse con la inversión y arrendarla que venderla, porque los precios van subiendo, digamos. Entonces, hay un tema que eso hoy sentía motivado y va a seguir motivando, probablemente el mercado arriendo, en la medida que tampoco supere los temas urbanos como ciudad. Perdonen los vacíos, que aquí medio torpe con el teclado y me cuesta ir conectando y desconectando el micrófono. A ver, aquí hay una pregunta un poco más dirigida a Teo, y en general ahora tratando de recoger preguntas del público y harto orientado hacia el futuro, nos vamos a meter todo más en, no sé si en proyecciones, pero quizás en ciencia ficción. Y Teo,
preguntan por qué cambios inmediatos has visto en el sector bodegas producto de la pandemia, eventualmente también el estallido social, hay temas de seguridad importantes ahí. ¿La demanda ha crecido por bodegas pequeñas para pymes o está más en temas de grandes centros de distribución para empresas en que la logística está pasando a ser un tema, digamos, muy relevante? ¿Qué más? ¿Se están demandando bodegas, por ejemplo, principalmente bien conectadas, fuera de la ciudad, dentro del anillo de Espucio, fuera del anillo de Espucio? Y la gran pregunta a fondo, como si hay algo de esta tendencia ya en Estados Unidos, de algunas marcas o tiendas que son como lugares de destino, si es que tú ves esta tendencia en Estados Unidos, digamos, en Chile, yo al menos no la conozco, sobre bodegas que estén reemplazando a tiendas o eventualmente conviviendo ambas. A ver, un poco lo que estamos viviendo y lo que creemos que va a venir, no solo porque lo creemos producto de esta pandemia, sino porque Europa o Estados Unidos ya estaban sufriendo un cambio en cuanto a esta tendencia entre retail y bodegaje para venta puerta a puerta, ¿no? En cuanto a qué es lo que estamos viviendo en este minuto, sí una demanda importante de centro de distribución para almacenamiento de productos esenciales, ¿vale? Donde además se está generando una incongruencia que, como no están llegando muchas importaciones, no se está sufriendo todavía esa necesidad que se va a trasladar en los próximos meses cuando lleguen todas las importaciones que se están requiriendo y por un poco por los problemas fronterizos o por los problemas entre países de intercambio de productos, no están llegando y no se están abasteciendo estas necesidades, ¿vale? Creemos que de aquí a los próximos meses todavía va a haber una necesidad puntual de requerimiento de metros cuadrados para el almacenamiento de este producto, ¿vale? Eso en cuanto a, digamos, gran operador o centro de distribución de mayor magnitud. La pyme en este minuto todavía está en una situación de decidir qué es lo que quiere hacer y no sabe qué es lo que necesita, ¿vale? Pero si proyectamos lo que decía antes que ha pasado en estos otros continentes, no es que se vayan a posicionar bodegas en el centro, sino lo que va a haber es una transformación del mercado en cuanto a que el retail o el usuario que está en un centro comercial no va a necesitar tanto espacio de venta, reducirá su espacio de venta. Es decir, por poner el ejemplo de una pyme que pueda tener 200 metros cuadrados en 3 posiciones, en 3 moles distintos, lo natural es que cierre alguna de las posiciones y las que les queden deje un espacio más pequeño, que los americanos lo llaman click and collect, donde es una posición mucho menor. Ponte que se pueda reducir a un 25, un 30% de la que puedan tener actualmente, donde solo tendrán producto para recoger, entregar o para probar, ¿vale? Y todo ese almacenamiento o toda esa metodología de producto que tenían en esa tienda se va a traspasar a una bodega que no requiere estar cercana a la ciudad, ¿vale? Pero sí en un punto cercano al suministro a este punto de encuentro, ¿vale? Ahora mismo lo que se está generando no es solo esa venta a través de mi tienda física en esa posición en un mall, sino que me subiré a plataformas, ya sean de Mercado Libre, ya sean de Amazon o distintas plataformas que existen en el mercado y que se están creando, que den soporte a mi venta para poder llegar de forma más masiva al público en general, ¿no? Por tanto, no creemos que se vayan a generar bodegas en el interior. Sí habrá tiendas que transformen su bodega para entrega de producto al cliente que quiera pasar a recogerla y sí creemos que habrá una necesidad de bodegas mayor con esta tipología en la periferia de Santiago. Muchas gracias. Oye, vamos a ir cerrando luego. Una pregunta para Javier, pero lo que quieran tomar Teo y Alfredo en particular, bienvenido. Pero con el precio del suelo al alza, restricciones normativas, no voy a repetir mucho los peros que hemos hablado, digamos, en esta reunión. ¿Qué cambios deberíamos esperar en la industria? Quizás es un tema un poco más teórico-económico, Javier. Hiciste referencia hace un rato que esta es una industria con muchos participantes, no hay ni un actor con algún poder, digamos, como gerente, como con algún poder de mercado, es una industria extremadamente competitiva. Pero dadas las restricciones, dada la necesidad de know-how, proyectos con más capital, mayor tamaño, etcétera,
¿ves a esta industria desde el punto de vista de los oferentes consolidándose, concentrándose eventualmente con menos actores y más grandes? ¿O por el contrario, ves que la empresa va a tener, la industria, una estructura de mucho más especialistas en nichos? ¿Tienes alguna idea o algo que comentar? A ver, desde, desde, desde el punto de vista de las inmobiliarias, porque pensemos, hay dos elementos acá. Yo creo que efectivamente el negocio inmobiliario es un negocio, voy a llamarlo un poco más fácil de entrar, digamos, en el sentido de tener pocas barreras de entrada. De hecho, cuando hay razones económicas adecuadas, digamos, crecimiento económico, buena actividad económica, se llena de inmobiliarias, digamos, mucha gente se junta en un grupo de amigos, digamos, y generan una inmobiliaria para construirse un edificio, digamos, o un conjunto de casas, lo que sea. ¿Ya? Yo creo que eso va a seguir así. Yo creo que el mercado, este mercado en particular, que lo ves también en países más desarrollados, es un mercado que, dependiendo de la situación económica, tiene más o menos actores, digamos. ¿Ya? Yo creo que eso invariablemente es así, porque tiene barreras de entrada muy bajas, digamos, y un mercado que no es energía nuclear, digamos. Hay harto de finanzas, hay harto y las constructoras se contratan. De hecho, las inmobiliarias hoy día en general, salvo algunas que tienen constructoras juntas, digamos, la mayoría subcontratan y ya ofertan a los distintos constructores para hacer la obra, digamos. En el fondo, hay dos negocios bien separaditos, digamos, y hay muchas constructoras por un lado y hay muchas inmobiliarias por otra parte. Ahora, efectivamente, sí creo que el mercado va a cambiar en el sentido de que cada día más las estructuras de arriendo, mercados de este tipo van a empezar a ser cada vez más importantes. ¿Ya? Y eso básicamente hace que los proyectos en general hoy día, por ejemplo, si tú quieres hacer edificios de enteros de arriendo, que ya hay bastante entre 40 y 60 Santiago, ya esos proyectos en general requieren espaldas mayores, requieren empresas que tengan lo mejor para financiarse, digamos, ya sea por fondos, family office, lo que sea. Ya requieren otro tipo de estructura financiera, digamos, para poder abordar esos proyectos que son básicamente para capital para construir y después endeudarse a largo plazo probablemente para poder dedicarse al arriendo, digamos, y captar por ese lado. O sea, creo que es otra estructura de negocio financiero, digamos, distinta que el inmobiliario puro, digamos, y esas van a tender están tendiendo, de hecho, a crecer puntualmente y a ser cada vez más relevantes. Partieron de Santiago Centro, por razones obvias, pero se van a ir extendiendo probablemente dentro de la ciudad cada vez más. Eso en cuanto al mercado de las casas. Ya pasó eso en oficinas, y en oficinas fue mucho antes. Ya en oficinas ya tener oficina propia cada vez chica, digamos, cada vez menos sentido. No se da a edificios de oficinas abriendo un espacio en un edificio de grandes oficinas que se administran completamente como edificios. Lo mismo va a pasar cada vez más en la vivienda, pero que ese es el gran cambio que viene, digamos, el mercado más de arriendo, más de ese tipo de mercado, más con un solo dueño de todo el edificio, una administración distinta. Creo que por ahí van los grandes cambios. Y eso requiere un poquito más de espalda, requiere estructurar mejor un financiamiento, o sea, requiere otras habilidades, digamos. Ahí va, ¿no? Y ciertas cosas más especialistas puntuales que yo diría que son distintas, digamos, que tienen que ver con ciertos condominios puntualmente sociales, otras cosas, que otro gran mercado que es distinto, que también se van a empezar a abordar y se están abordando cada vez más. Yo creo que no voy a haber muchos cambios de actores, yo creo que este es un mercado de muchos actores que no creo que caigan, puede que puntualmente por quiebra y crisis caigan algunos, pero después se mejora la economía y llegan un montón, digo, es un mercado que va a seguir igual en el sentido, y los cambios van, como digo yo, más a las estructuras de arriendo más que las estructuras de propiedad. Alfredo, ¿tengo algo que comentar respecto de industria, competencia, no entrantes, más incumbentes? Porque tengo una pregunta final para usted y con esto vamos cerrando. No, yo muy de acuerdo con Javier. O sea, el mercado se está transformando un poquito en proteger o en mantener estos activos que son complejos de adquirir, y ahí sí es verdad que hay menos actores que puedan competir en ese nicho. Entonces, y también una forma de cambiar el modelo de negocio, meterle más valor al terreno y seguir funcionando y manteniendo la actividad económica. Eso es. De acuerdo. Industrial en ese caso es bastante proyectable a la habitacional. Entendemos que en este minuto es un minuto para profesionales del sector que entiendan lo que hay que hacer y lo que está pasando, pero obviamente en el medio plazo podrá entrar actores terceros que copien modelos que están funcionando y que creen que pueden proyectar. Con lo cual compartimos completamente. Muy claro. Bueno, y finalmente, para Teo y Alfredo,
quiero tocar el tema de recursos humanos. Estamos con un desempleo altísimo. ¿Cómo lo están haciendo desde el punto de vista de sus trabajadores, tanto los directos como eventualmente contratistas? ¿Cuántos despidos ha habido? ¿Se ha utilizado o no la ley de empleo? ¿Les gustaría dar algún mensaje positivo, si es que podemos quedarnos con algo? Bien, nuestro caso es un poquito más particular porque seguimos con construcciones abiertas debido a que estamos con actividades esenciales y hemos sido capaces de justificar que esa construcción requiere continuar, ¿vale? Con lo cual seguimos más o menos con actividad dentro de la compañía. Eso nos ha permitido pues no tener que despedir personal, continuar con algunos obviamente ociosos, pero entendiendo que en el corto o medio plazo volverán a sus actividades, pues los tenemos descansando para que en el corto plazo vengan con fuerza a seguir la actividad, ¿no? Por tanto, en este minuto no hemos tomado ninguna medida excepcional, sino continuar con la actividad, o obviamente dependiendo de las personas o de sus trabajos, hacerlos más lentos. ¿Y Alfredo? Un poquito igual, nosotros que tenemos como una doble premisa hoy día, queremos mantener la actividad económica por un lado, se complejiza las obras, como decía Javier, tenemos hartas obras paradas que representan casi 9 millones de UF, y también un compromiso con los colaboradores, tratar de mantener la actividad económica y mantener al colaborador, confiando en un futuro. Yo creo que eso va a ser mejor. Nada, no hemos tomado ninguna medida todavía de ningún tipo y pensamos que queremos sacrificar las utilidades de las empresas del grupo en función de los colaboradores. Bueno, suena constructivo pro país esa última frase. Quizás lo único, Andrés, lo único que habría que decir adicionalmente es que lo peligroso acá es que, dado que ingresan menos proyectos nuevos que han pasado por el Estado, no por la pandemia, insisto, se paralizaron inicialmente fuertemente con la crisis social, ¿ya? Desde inversionistas, ¿no? ¿Ya? Si no se reemplaza, entonces, ¿qué pasa con los trabajadores? Hoy día, las paralizaciones, la gente usa el seguro, con lo cual en general no hay problema y siguen trabajando, están asegurados. Pero los trabajadores que trabajan en etapas iniciales de las obras están teniendo menos obras. Entonces esa gente va quedando desempleada, porque no están entrando obras, ¿ya? Entonces acá, y después, desde que pase la pandemia, todavía estamos con el riesgo social en parte. Yo creo que ahí hay un tema que todavía tenemos una nebulosa que nos puede afectar, que no está clara, qué va a pasar a futuro con el riesgo social una vez que la pandemia empieza a disminuir su problema. Ahí hay un tema que creo yo que es súper relevante. Claro, noticia en desarrollo. Bien, pues nos hemos comprometido contigo, Javier, a ser bien respetuoso con la TIE y también obviamente con nuestro público. Muchas gracias por su participación, Javier, Alfredo y Teo, y por su tiempo, disposición. Ha sido una grata conversación y espero obviamente que a la gente que nos está escuchando le haya sido muy interesante y espero constructiva. Espero que haya nuevamente sido no solo de su interés, sino que también de utilidad e informativo. Y así damos término a este tercer webinar de Frontal Trust y los vamos a contactar prontamente, probablemente en un par de semanas, 3 semanas más. Estamos pensando en una cuarta idea en relación a oportunidades y distintos mercados en Estados Unidos. Los dejo desde ya invitados y nos comunicaremos cuando corresponda con ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.